Buenas tardes. No, profe, ¿Cómo le va, campeoncito? ¿y usted? Bien, pues ¿cómo le ha tocado hoy día? ¿Muy Bueno. pesado? No, tranquilo, medio heladito nomás. Sí, ha estado Mm, heladito. Acá sí, salió un poquito el sol en la mañana, pero poquito. Después se metió la vaguada, ya. que vivo en la orilla de la costa, yo a 2 cuadras de la playa, vivo yo. Por eso acá está también medio fresco, pues aquí como que en la mañana garugó un poco. Ah, sería bueno que lloviera, pues campeón. Ojalá, para haber pronosticado para mañana y pasado. Ya, todas las siembras de rulo que le llaman ahí, si no, la verdura Claro. va a seguir subiendo. Y Sí, no, ya está está carita. cara. Oye, por allá, Mm. ¿cuánto está el kilo de palta más o menos? Más o menos. Mire, la Hass por lo menos estaba casi a 4 lucas. Ah, ya. Estamos más o menos Sí, parecidos no acá. Sí, siendo parejo los precios. anda parejo. Don Sebastián Ignacio. Y su barbita, el hombre, ¿ya? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Holanda, ¿qué talca? Oye, hay un montón de gente inscrita, compadre. Hay como 16 inscritos y siempre son los Lo mismos, po. mismo, Bueno, los mismos del entrenamiento. los que quieren son los que llegan lejos. Exacto. Los que quieren. Eh, Voy a estar conectado, pero voy a estar sin cámara porque estoy haciendo pan. Ya, pero conectado. Sí, voy a estar conectado, pero voy a estar con la cámara desactivada. Ya, bueno, tranquilo nomás. Oye, en función de la hora, que ustedes saben que a mí me gusta, yo soy un poco odioso en ese sentido, trato de Ujú. ser riguroso porque de eso se trata, ¿no es cierto? Sí, Ser responsable y todo. Bueno, lo que nos toca ahora y nos convoca es la bioenergía con respecto a los sistemas de entrenamiento que se ocupan en los deportes. En este caso claro. específicamente en lo que es el atletismo. Ujú. ¿Ya? Yo les mandé hacer unas tareitas y encontraron algo. Sí, Ya, a ver. principalmente, a ver, eran varias cosas las que nos había dicho. Una eran los tipos de palanca, esa es la Ya. primera. Sí, sí. Y esa había encontrado que eran tres, Tres. ¿Ya? la de primera, segunda y tercer grado. Sí, correcto. ¿No es cierto? Y que la primera era para equilibrar entre peso y fuerza, la segunda era para más velocidad pero poco peso, y la última era más que nada para fuerza y poco velocidad. Entonces, esas que son de fuerza y poca velocidad se ocupan también en las pruebas generalmente de resistencia, Exacto. ¿ya? En todo deporte, aquí nos Ujú. vamos a enfocar en atletismo, pero en general en los deportes, ese tipo de palanca se ocupa mucho en los deportes con resistencia o en las pruebas de resistencia, Resistencia. ya sea boga, natación de largo aliento, ciclismo, Exacto. atletismo, etcétera. ¿Ya? Y en la parte Las de, de... ¿Mm? las de segundo grado, ¿te acuerdas cuáles eran? Las de segundo grado, o sea, segunda fase, son las que ¿Eh? permiten cargas mayores pero con poca velocidad. Ya, correcto. También Y tiene que las... ver con Sí. fuerza, pero con Ujú. fuerza más maximal. Claro. ¿Ya? Y otra más, porque eran tres. Sí, estaban las primeras que eran de equilibrio, la segunda que eran de esas de mayor fuerza, menor velocidad, y la última que son de mayor velocidad pero menor fuerza Ya, esas son de potencia. de ¿Ya? potencia. Pero como en los gestos deportivos nunca se hace un gesto con una sola articulación o un gesto Claro. que involucre solo un grupo muscular, sino que, por ejemplo, al correr, al saltar o al lanzar, que es lo que se hace en atletismo o en handball, por ejemplo, tú Ujú. tomas vuelo y vas pasando transferencias de movimiento y de cadenas de movimiento, la cinemática del movimiento, Claro. ¿no es cierto? Y por Sí. lo tanto se van ejecutando una serie de palancas, ¿no es cierto? Mientras tú vas ejecutando la unión de Claro. estos movimientos. Por ejemplo, el que viene corriendo rechaza en el salto largo y después cae a la arena. Ujú. Probablemente va a ocupar las tres formas de movimiento, ¿no Claro. es cierto? Y va a acoplar los movimientos para obtener el resultado que quiere. Lo mismo pasa si uno va corriendo, ¿no es cierto? Y realiza un gesto de acomodación y lanza la jabalina, por ejemplo. O va Ujú. corriendo, acomoda su implemento y salta con la garrocha, que es algo bastante complejo. O Sí. pasa, o pasa las vallas, que en los 400 vallas, o en los 110 metros vallas, o en los 100 metros vallas. Todo eso se van conjugando estas palancas. ¿Por qué es Ujú. importante saberlo? Porque cuando un atleta conoce los fundamentos de la técnica y de su movimiento específico, conoce la fisiología, la bioenergía, cómo se comporta su cuerpo, entiende
mucho más fácilmente el por qué está sufriendo para lograr los resultados, Claro, entre comillas, sufriendo, porque le está costando, digamos. Entrenamiento tiene claro. su exigencia, porque si no hay una exigencia, dicen fisiólogos a nivel mundial, si no hay una exigencia por sobre el 70% de la capacidad de esfuerzo de un individuo, no se produce la suficiente adaptación Ujú. funcional y por lo tanto no se pueden mejorar las marcas, ¿ya? Varios autores, entre ellos unos bien antiguos, pero capísimos, eso sí, ¿eh? Boroviev, como decíamos la otra vez, era un médico que investigó y después se dedicó al trabajo de entrenamiento en bloque, ¿se acuerdan? El ATR. Sí, También está Ulrich Jonat, un entrenador alemán, especialista en vallas. Bueno, él sabía de todo, pero lo que más sabía era vallas. ¿Ya? Tuvo campeones olímpicos y récord del mundo en vallas, ese señor. También hizo varias publicaciones, investigaciones en Europa entre los años posguerra, en los años 50 y los años 60. Había una educación física que estaba muy derivada de la formación militar. ya. Entonces había ahí los que eran gorditos y flaquitos quedaban inmediatamente afuera. ¿Ah? Era media espartana la educación física y el deporte era bien, no era incluyente, era Claro, excluyente. fluyente. ¿Ya? Entonces, bueno, se fue pasando después ya a situaciones un poquito más normales de personas y se llegó a la actual línea de desarrollo deportivo y de educación física que se llama orgánica funcional, donde todos, sin excepción, entran en la posibilidad de desarrollo, por supuesto que en distintos niveles, pero todos son Ujú. capaces. ¿Ah? Se apunta hacia Claro. eso. Bueno, en la bioenergía, ¿qué es lo que encontraste? Yo lo busqué, como lo he dicho, que no había dicho metabolismo bioenergético, ¿Correcto? pero lo encontré más que nada por separado como metabolismo y bioenergía. ¿Ya? ¿Qué encontraste? Entonces, ¿Cuál es el primero que concepto nada, de metabolismo? el de metabolismo se refiere a cómo son las transformaciones que sufre que ocurren en las células ¿Mm? para formar compuestos orgánicos como sustancias. Correcto. Pero también al formar compuesto orgánico también significa que puede eliminar o O incorporar incorporar, elementos exacto. orgánicos al funcionamiento. Por eso mismo habían dos como fases, el anabolismo y el catabolismo y el anabolismo. Correcto. Entonces, el catabolismo se produce cuando uno llega a un esfuerzo maximal y, por lo Ujú. tanto, se cansa, ¿no es cierto? Ahí Claro, se producen sustratos que son residuos de la actividad física, como por ejemplo el ácido láctico. exacto. ¿Ya? Y el anabolismo Ujú. se produce cuando uno después de entrenamiento tiene una pausa, activa sobre todo, se produce una supercompensación bioenergética y después uno recupera un poquito más de lo que inicialmente comenzó al gastar el día anterior. Ah, ya. ¿Va? Por ejemplo, si yo el día lunes al entrenar pesas o kilometraje, cross country, que ustedes hacían cross country, Sí. tenía un nivel 100 de bioenergía acumulado en glucógeno, en el hígado, glucógeno muscular, en las piernas, por ejemplo, hago el trabajo de gimnasio, después hago el cross country, y cuando termino, ese nivel, obviamente, ¿no es cierto?, bajó, Bajo. ¿ya? Pero si yo hago una recuperación de unas 8 horas o 24 horas o 12 horas, mínimo 8 horas, y hago una curva, ¿no es cierto?, con una alimentación adecuada, un descanso adecuado, buena hidratación, al día siguiente, que podría ser el día martes, yo en vez de tener 100, mi cuerpo recupera 120, recupera un 20% más. Ah, ¿Me entiendes? sí. Más o menos, a veces puede recuperar un poquito menos, pero generalmente está por ahí entre un 8 y un 20%, dependiendo de la persona y Ujú. dependiendo cuáles fueron los compuestos y el tiempo que dedicó a descansar. Claro, Porque en el fondo, mientras más descanse, más recupera. Pero exacto. tiene que ver también cómo descansa. Que algunos, por Ujú. ejemplo, terminan entrenamiento y se van de la bola, no hay mucho descanso. ¿Ya? La energía se sigue gastando, Se dijéramos, sigue claro. ¿ya? Entonces, bueno, o si se va después de un entrenamiento y se va a un carrete, no, tampoco, Mm, no pasa nada, pues no se ujú. logra recuperar, dijéramos, ¿ah? Claro. Entonces llega sin la misma capacidad y por lo tanto, ese entrenamiento, que se llama entrenamiento invisible, también uno lo tiene que considerar cuando hablábamos de la planificación en la Ujú. clase pasada. ¿Te acuerdas que hablábamos de la planificación de los Sí. periodos? Bueno,
La curva de supercompensación que yo te estoy hablando, la curva de Ujú. supercompensación provoca un metabolismo anabólico. Y es por eso que hay sustancias que son ayuda ergogénica, que se utilizan como la que yo le puedo estar dando a usted para Claro. que no es ninguna cuestión tremenda, en Sugar Advance es como tomar Milo con leche, Pero un ¿ya? suplemento en el fondo. Pero es un Sí. suplemento que te ayuda, ¿no es cierto? Está un poquito más enfocado hacia los deportistas y complementa la alimentación. No Ujú. la reemplaza, la complementa, Exacto. Me comprendo. ¿ya? Entonces nunca está de más, ¿eh? Y además uno se toma la porción equivalente a una taza, que son 2 cucharaditas, Mm, ¿ya? Se puede mezclar con jugo de fruta o se la puede tomar con solamente agua, ¿eh? claro. Algunos la mezclan con leche, pero no se recomienda, Ujú. no se recomienda. Bueno, en la bioenergía, entonces tenemos dos procesos, anabólico y catabólico, Catabólico. pero cómo se va transformando la energía es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿cierto? Ujú. El continuum energético parte desde cero actividad, Ujú. ¿cierto? Con una reserva energética en el hígado, en los músculos y en la sangre, que está circulando también energía, ¿no es cierto? Sí. En forma de creatina, Ujú. ¿ya? Y está el famoso ATP, que es la molécula más Sí. pequeña de energía, ¿no es cierto? Que Sí. cuando libera un átomo de fósforo se produce un adenosíntrifosfato, Trifosfato. ¿correcto? Y entonces se libera energía y por lo tanto uno tiene la capacidad de ejecutar alguna actividad física, ¿ya? Claro. Eso por hacerlo simple, ¿no? Porque tiene una Ujú. explicación mucho más grande, Sí, sí, incluye todo una, el ciclo de Krebs en la última claro, etapa, hasta el la glucosis. piruvato y todo esto, Exacto. exactamente. Pero meterse mucho en eso es bueno, porque Ujú. también se aprende y se entiende mucho mejor con más base de conocimiento. Pero meterse mucho en eso a lo mejor nos podría complicar. Vamos a ver una diapositiva en todo caso donde va a estar explicado eso, pero lo vamos a ir viendo así como no tanto en profundidad, sino que cómo se relaciona, Ujú. cómo se relaciona cada proceso con la actividad misma, ¿ya? ¿Ok? Entonces voy Ok. acá a probar si me resulta, porque la tecnología me va pillando. Compartir una ventana, tan, tan. ¿La ves tú ahí, Miguel? Aún no, profe. Ah, ahí sí. Ya. Este sistema Meet no es Ujú. tan eficiente como el Zoom. Zoom, ¿ya? Y especialmente cuando se pasan videos, como que se Sí, quedan pegados los videos. sí. Bueno, pero al mal tiempo, buena Buena cara. cara. Y a caballo regalado, no le miramos el diente. Exacto. ¿Ah? Esto es gracias al gentil auspicio de una empresa de 3 atletas de exalumnos de la universidad, que Ujú. yo le he comentado a ustedes, Sí, sí nos comentó ¿sí? que los tres formaron una... Una empresa que Sí, sí. son como hijos míos, igual que ustedes, Sí. por regalones. Si los, Y ahora está oh, bien igual a la empresa. Ya. sí, súper bien. Sí. Calidad Cloud se llama. Exacto. Hicieron una tremenda innovación en todo lo que es el área de la construcción y la minería, en aporte para el control de la calidad. Así que bueno, Exacto. siempre los nombro porque hay que nombrarlos, hay que ser agradecidos de las Ujú. personas que actúan y ayudan al desarrollo de nosotros, del país, de la universidad. Bueno, Exacto. fisiología y la producción de la energía. Eso vamos a ir hablando un poquito en este rato que vamos a hacer esta clase. ¿Ya? Una vez que nosotros entendamos esto, vamos a pasar a la etapa biomecánica, que son los 4 primeros capítulos, dijéramos. Esta sería la tercera clase, me parece. Exacto. ¿Ya? Y esta semana terminamos con biomecánica y ahí entramos directo ya a los sistemas de entrenamiento, porque ya teniendo claro esto, vamos a entender los entrenamientos, porque pasar tantas repeticiones de esto, tantas de esto otro, y no se sabe qué pasa dentro del Claro. cuerpo, uno no tiene como el verdadero interés en conocer de su cuerpo. El cuerpo le habla a uno, ¿ya? Sí. Entonces, la fisiología para el atleta de resistencia, mira, justo te toca más o menos lo que tú necesitas conocer, Claro. ¿ya? Entonces, hay que entender tú ya cuál es la tarea previa a esta charla, Ujú. describir las fuentes metabólicas de la energía en la resistencia, describir los tipos de resistencia, comprender qué se entiende por entrenamiento y la dinámica del lactato, que es el residuo de la actividad metabólica, pero en la fase catabólica, ¿ya? Ujú. Comprender qué se entiende por la lanzadera de lactato, que es cuando se empieza a transformar durante el ciclo de Krebs, ¿ya? Ujú. Y identificar los tipos de entrenamiento para desarrollar
distintos tipos de capacidades de la resistencia metabólica. Mira, resistencia metabólica está mal empleado ese término, ¿ah? Habría que corregir eso. De la resistencia nomás, porque metabólicos son todos los procesos, ¿ah? Es cuando dicen, oye, estoy en entrenamiento funcional. Eso es como dijéramos, una forma de llamar al entrenamiento, pero está mal empleado el término, porque el entrenamiento siempre tiene que ser funcional. Si no, no tiene razón de ser. ¿Ah? Está en función de algo, de una meta, un objetivo, ¿no es cierto? No puede no ser funcional, así que más que nada es como entrenamiento funcional, es como de fantasía, un nombre de fantasía. ¿Ya? Bueno, entonces, entendemos esa parte. Factores que contribuyen y limitan el trabajo de la resistencia en el caso del atletismo. ¿Ya? Entonces, para determinado grupo de prueba, ¿ya? Que aparten más o menos desde los 800 metros hacia arriba, porque a nivel nacional, internacional, los 400 metros son pruebas de velocidad. Sí. ¿Ah? Son pruebas de velocidad. En el Y libro de como nutrición de la IAF sale que ¿sí? la distancia media hacia arriba ya es 800. Claro, 800 hacia arriba. Sí, qué bueno que ustedes hayan podido leer ese librito, ¿ah? Qué bueno, Sí. qué bueno, qué bueno, porque eso hace entender mejor el cómo se entrena y por qué se desarrollan ciertos entrenamientos más fuertes que otros de repente. Entonces, resistencia metabólica no es que signifique que no, lo demás no sea metabólico. Resistencia nomás, pero podemos clasificarla en dos tipos, sí. La resistencia como potencia aeróbica, que son los entrenamientos que ustedes hacen, por ejemplo, a un ritmo cercano al de competencia, ¿ya? Claro. A un 85, 90% más o menos, pero que tiene una pausa más larga, sí, con una recuperación activa, pero con pausa larga, significa caminando, ¿no es cierto?, o trotando la pausa. Sí, Claro. si hacemos repeticiones, por ejemplo, de 300 metros, de 400, de 500 metros, recuperamos lo suficiente para mantener esa velocidad promedio, ¿ya? Y el otro que es de capacidad aeróbica. Entonces, por ejemplo, el de potencia podría hacerlo repeticiones en pista, ¿no es cierto? Que también se llama interval training, ¿ya? Trabajos de intervalo, o las pirámides, ¿se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Y el caso de la capacidad aeróbica es cuando nosotros realizamos en la corredera arriba, ¿no es cierto? En la elíptica, por ejemplo, o cuando hacemos cross country con un ritmo lento. ¿Ya? Eso sería para que entiendan la diferencia de capacidad aeróbica. Una depende de la otra. Una depende de la otra. Mientras más capacidad aeróbica yo tenga, más fácil desarrollar la potencia aeróbica. ¿Ah? Por lo tanto, el kilometraje que tú normalmente haces en los veranos que tú me cuentas es espectacularmente bueno para ti porque te da base. ¿Ya? Claro. Lo que a ti siempre te falta un poquito es la velocidad. Sí. ¿Sí? Porque no tienes mucha fibra explosiva. Ahora que estamos hablando de fisiología, en el músculo hay dos tipos de fibra, en realidad tres, Sí. probablemente tres, ¿ya? Las A, las B y las AB. También se Claro. clasifican como fibras blancas o rojas y también fibras intermedias. Y de acuerdo al funcionamiento y el tipo de entrenamiento se desarrollan más unas que otras, ¿ya? Ahora, el ser humano tiene más fibras rojas que blancas, ¿ya? En general. Por eso que el ser humano, si tú lo comparas con cualquier otro animal, es lento. Claro. ¿Ah? Es lento comparativamente hablando. Un perro, un gato, mucho más rápido que un ser humano. ¿Ya? Ni decir un chita, un caballo, ¿no es cierto? Hasta los hipopótamos corren más rápido que un ser humano, por si acaso. ¿Ah? Sí. Sí, más de 40 kilómetros por hora le han controlado a hipopótamos a 47 kilómetros por hora, fíjate. Y no son nada livianitos. ¿Ah? No. Lo mismo, Chocan lo un auto mismo y lo que, tiran. claro, lo mismo que un elefante, por ejemplo. Entonces, el ser humano no es explosivo en general. En general no es explosivo. Le cuesta mucho desarrollar esos aspectos porque en su constitución física dominan más las fibras rojas que las blancas. ¿Ah? Pero sin embargo, se puede entrenar y hay factores genéticos. Es curioso porque la raza afroamericana, por ejemplo, tiene dentro de su composición un porcentaje no mayor que las rojas, pero sí tiene más fibras blancas que la raza blanca. Es curioso eso, ¿eh? Sí.
Debe ser por el tipo de vida quizá que fueron desarrollando las razas, ¿no es cierto? Ujú. Y como se fueron conservando un poco más autóctonas, por decir algo, en África, conservaron más esa necesidad de ser más rápido quizás para arrancar o para Claro. cazar, ¿no es cierto? De ser más Eh, resistente, una tienen capacidad menos. evolutiva nomás. Correcto, es una capacidad evolutiva, muy bien dicho, muy bien dicho, ¿ah? Muy bien dicho. En cambio, la raza blanca se fue derivando más a zonas frías, más buenos para comer, más gorditos, más macicitos, ¿ah? Quizá menos ágiles también, probablemente, Ujú. ¿ah? Y con más grasa en el cuerpo, por el tipo de alimentación también. ¿Ah? Claro. Bueno, está la parte entonces de la resistencia que es potencia aeróbica y capacidad aeróbica. Y está la resistencia neuromuscular, ¿ya? Que tiene que ver con las situaciones de explosividad, con lo que se trabaja, por ejemplo, en un corredor de 400 metros plano, ¿ya? Ujú. O la resistencia neuromuscular que necesita en un porcentaje bastante importante un buen decatleta o un triatleta, ¿ya? Porque hace variedad de actividades y en algunas partes necesita esa capacidad, ¿ya? Ujú. Influye mucho en la resistencia neuromuscular, por ejemplo, se ocupa mucho en el tenis, Ah, tenis, claro. ¿ah? Están, no sé, 4, 5, hasta 6 horas yo he visto partidos de Sí, Federer y el tipo corre igual que en el primer set, exacto. incluso más, incluso más. Entonces tiene una gran capacidad aeróbica, pero también una gran resistencia neuromuscular porque no pueden perder la precisión y la fineza del golpe. Exacto. Entonces, es fundamental establecer esas diferencias en la planificación de los entrenamientos y en la organización del metabolismo de esos entrenamientos para que esa resistencia se cumpla el pic, Ujú. y se logre el resultado. Entonces, vamos a ver aquí la interrelación de las diferentes áreas de la resistencia, ¿cierto? Una resistencia a corto plazo no podría ser para el tenis, por ejemplo, pero sí una resistencia neuromuscular a corto plazo para una carrera de 200, 400 metros planos, 400 metros con valla, ¿ya? Incluso a nivel mundial 800 y hasta 1500 metros planos, que sería el medio fondo, Ujú. ¿ya? La energía viene ahí relacionada con la degradación del ATP, transformado ATP, adenosíntrifosfato, y la energía la aporta la liberación de ese átomo de fósforo, ¿no es cierto? Después Ujú. viene la resistencia a medio plazo, desde 1500 hasta 3000 obstáculos puede ser, Sí. ¿ah? 5000 incluso a nivel mundial, 5000 también es rápido, corren Sí. Y es como medio 12.26. fondo. Claro, porque son rapidísimos. Corren Sí. en 12.26 o 12.36, si no me equivoco, el récord del Sí. mundo. Sí. Bueno, pero ahí ya la tolerancia a la acidez que tiene el músculo y la persona es mucho más alta. Entonces ahí comienza ya a afectar la transformación del residuo del lactato, ¿no es cierto?, en energía a través de todos los cambios que se van produciendo en el metabolismo. Claro. ¿Ya? Las personas que están bien entrenadas logran metabolizar el lactato y lo transforman como fuente de energía, como que lo reciclan. Es Sí. como cuando le pone el reciclo de los tubos de escape al turbo del auto Claro, claro. y lo vuelven a reocupar. La otra Más o vez menos. en el History parece, ¿Ya? aparecía un tipo que podía correr casi 12 horas o más al día por lo mismo. Tenía una alta capacidad de eso, de transformar el lactato en energía. Claro. Bueno, todos tenemos esa capacidad, pero hay Claro, factores genéticos que influyen y también una buena planificación en el sentido que está de la mano con la alimentación que corresponde, porque si claro. yo tengo un trabajo de lactato y estoy comiendo, por ejemplo, ensalada de cebolla con tomate, eso me da más acidez y entonces me demoro más en eliminar el lactato, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que, después que tengo un trabajo de ese tipo, tengo que tener una alimentación que esté acorde con la eliminación, Ujú. con el proceso anabólico o con la ayuda ergogénica que me ayude, ¿no es cierto? Con un compuesto alimenticio Exacto. que me pueda servir para eliminar más rápidamente eh, el lactato. Hay un montón de sustancias que se estaban ocupando a nivel mundial, después fueron prohibidas. Una de ellas era el picolinato de cromo y cosas así, que Ujú. producían eh, mayor aglutinamiento de estas sustancias del lactato y la concentración y era más fácil eliminarla más rápidamente. Ah, ya. ¿Ya?
Bueno, y el lactato y este aporte bioenergético que no tienen todas las personas, solamente los que han entrenado bien y además tiene un factor genético importante que influye, ¿ya? Ujú. También influye en la resistencia a largo plazo, que son los que usan las maratones o los que usan ciclismo de ruta o los que usan triatletas, por ejemplo, que terminan Claro. corriendo 42 kilómetros, Ujú. 180 de ciclismo y creo que como 4 kilómetros de natación en el mar, el Sí. Ironman. No, y ¿Sí? ahora también están las pruebas de ultrafondo, que son 100 kilómetros corriendo. Correcto, sí, ultramaratones, sí, sí. Ultramaratones, sí. O sea, y se hacen incluso en algunos desiertos, ¿ah? Yo he visto Sí. eso. Sí. Bueno, De hecho, al sur se hacen harta. sí, pues ahí está el Eco Challenge que le llaman, que Exacto. hacen recorrido trekking, hacen canotaje o kayak Ujú. y me parece que la última es ciclismo, no estoy seguro, o natación, algo así, Sí. pero sí, son tres cosas. Bueno, todo esto, todo esto se basa en la capacidad de aporte que tiene a través de la resistencia o de la capacidad aeróbica. Voy a, a hacer la diferencia mejor. Mira, todo esto que tú ves acá en la diapositiva Ujú. se basa en la capacidad que tiene la parte aeróbica de reponer la energía. ¿De dónde saca la capacidad aeróbica la energía? Ya no la va a sacar del lactato, porque no le conviene al cuerpo. El cuerpo es muy Claro. sabio. ¿Ah? El cuerpo va a recurrir a las fuentes de energía que aportan mayor energía posible para recuperarse más rápido. ¿Y cuáles son esas? Las grasas, Gracias. las grasas. Sí. Entonces, para hacer un buen entrenamiento y una buena recuperación, cuando el entrenamiento ha sido muy intenso, es bueno comer grasas, Ujú. ¿ah? Dentro del proceso regenerativo. Pero ¿qué tipo de Claro. grasa? No cualquier grasa. Los Ujú. omega 3, los omega 5, por ejemplo, el caldito del pollito, el consomé, el vulgar consomé que le llamamos nosotros, de Ujú. un pollito de campo, ojalá, no de Claro. criadero. ¿Ah? Cosa que sea más sustancioso. Porque la grasa tiene un aporte de 9 calorías por gramo aproximadamente, que es muy distinto a lo que aportan las proteínas, que son alrededor de 7 calorías por gramo, y los carbohidratos que aportan cercano a los 4 calorías por gramo. Sí. Entonces, de acuerdo al uso y al aporte calórico, la energía de los carbohidratos se va muy rápido. Sí. Se va más o menos a los 45 segundos de Claro. uso. Los carbohidratos simples se van muy rápido del sistema bioenergético, entonces caemos en las fases intermedias, Ujú. donde tiene que aportarse a través de la grasa insaturada, ¿no es cierto?, del reciclaje del lactato Ujú. y del aporte que pueda en última instancia aportar las grasas insaturadas Claro. como estamos hablando recién. Yo Un muchas veces, famoso, ¿sí? o sea, hace un tiempo ya que empecé a ver igual como análisis de ciertos atletas olímpicos, ¿Ya? Sí, sí, especialmente del área del mountain bike, que es la que a mí me gusta harto. correcto. eh, Justamente decían que a pesar de que con toda la musculatura que puedan tener atletas de ese tipo, igual era importante tener cierto nivel de grasa por lo mismo, porque ya era necesaria, sobre todo en kilometrajes largos, tener esa grasa de reserva. Claro. Es sobre todo en realidad es para la recuperación, Mm, porque sirve, la grasa es un componente importante en el cuerpo. Lo que pasa es que el exceso de grasa es malo, pero claro. la grasa es importante por la reserva energética, genera anticuerpos y defensas para algunas Ah, enfermedades, es termorreguladora también, igual que el agua. sí. Entonces, es importante tener esa grasita, si no, no hay que despreciarla, pero tampoco acumularla. ¿Ah? Ujú. Bueno, ahí hablamos de la molécula por excelencia de energía, que es el ATP, adenosín trifosfato, ¿ah? Que se Sí. utiliza en todas las funciones del cuerpo, ¿ah? Y no solamente en los ejercicios. ¿Cuál crees tú que es la función que más ATP utiliza? Eh, ¿Cuál parte del cuerpo? Que ¿El ocupa cerebro? más el cerebro, correcto, muy bien. El sistema nervioso es el que más ATP ocupa en cualquiera de las actividades que tú hagas, en Ujú. cualquiera. Por lo tanto, estar concentrado, muy enfocado y no desviado del punto de la focalización de lo que uno hace, ya sea estudiar o entrenar,
cualquier trabajo en realidad que tú haces te hace perder energía, porque el cerebro se gasta, ¿cierto? Va gastando esa energía Sí. y el músculo entonces no tiene la misma capacidad de respuesta, el organismo en general, ¿ya? Y acuérdese usted que el cerebro, el cerebelo y todo el sistema nervioso regula toda la producción de hormonas, por ejemplo, regula todo el Ujú. comportamiento y las conexiones que tiene el sistema nervioso con todo el aparato locomotor y todos los órganos internos, además. Exacto. Entonces, esta molécula sirve en la contracción, en la conducción, en la contracción muscular, en la conducción del sistema nervioso, ¿no es cierto? En la conducción y construcción, porque se tiene que ir regenerando algunos gastos producto del trabajo de las neuronas, ¿no es cierto? Ujú. En los procesos de digestivos que tiene el cuerpo, que algunos son procesos largos, cuando uno come ciertos tipos de carne, hay veces, o huevos, o algunos tipos de alimentos, pueden demorar en el procesamiento hasta 72 horas para ser asimilado por el cuerpo. Claro. ¿Ah? Por eso que no se recomienda comer muchas carnes rojas principalmente muy seguido. Ujú. Generalmente se recomienda comer este tipo de alimentos cada 3 días, por ejemplo, lunes y jueves, y entre Claro. medio mezclar con verduras, legumbres, fruta o Ujú. otro tipo de carnes, digamos. ¿Ah? Ujú. También la energía obviamente se recupera, también se ocupa para recuperarse de situaciones de enfermedades o para cicatrizar heridas, por ejemplo. Todo en el fondo ocupa energía del cuerpo. ¿Ah? Y para formar nuevos y construir nuevos tejidos corporales. ¿Estás de acuerdo tú con eso? ¿Se construyen nuevos tejidos o se, Sí, me- sí la o pienso. se, me- o se mejoran los tejidos? ¿Qué opinas tú? Yo creo que ambas, porque la piel, por ejemplo, se cambia todos los días. Ya, Y los correcto. músculos sí, pues, porque uno al utilizarlo y rascar, en el fondo uno rasga los músculos, se tienen que reconstruir de nuevo. Sí, mira, el término ese yo lo he escuchado muchas veces. Uno no raja los músculos en realidad porque si no podría estar sangrando. Claro. Cuando uno raja un músculo significa que hay un desgarro probablemente. Sí. Pero sí se rompen enlaces musculares, eso Ujú. sí, ¿ya? Bueno, cuando se rompen los enlaces musculares actina, miosina, lo que pasa es que estos enlaces se van fortaleciendo más y las fibras no es que Sí. vayan a crecer más fibras, sino que se van engrosando las fibras. Ah, De ahí ya. la importancia de la proteína. Ujú. Las proteínas son como los ladrillos que construyen. Claro. Entonces, la misma fibra toman de nuevo un grosor distinto y producen un nuevo enlace y al tener un grosor, un diámetro distinto, más ancho, Ujú. entonces logran más fuerza. ¿Me entiende? Sí. Crece el músculo por diámetro, no Ujú. por cantidad. Claro. ¿Ah? Dicen por ahí que se produce hiperplasia, pero no está 100% comprobado. Ya. ¿Ah? Dicen por ahí algunos investigadores que sí, pero no 100% no está comprobado. ¿Ah? Se ha visto en Ujú. algunos casos muy esporádicos situaciones de ese tipo, pero puede ser un factor genético o un cromosoma por ahí especial, un extraterrestre, qué sé yo, ¿ah? Claro. Que visitó por acá la mamá por ahí. La cuestión es que sí se engrosan las fibras, eso sí, se Ya. construyen fibras más gruesas con la acción de las hormonas y la proteína. ¿Ya? Ya. Bueno, ustedes ya investigaron esto, la producción del ATP, ¿no es cierto? El Ujú. sistema bioenergético, ATP-CP, el tanque del ATP, ¿dónde se genera preferentemente las fuentes de energía? Bueno, a través de todo el sistema digestivo pasan después estos alimentos a ser procesados en el hígado, ¿no es cierto? Ujú. Y de ahí van transformándose en fuentes de energía como glucógeno, ¿ya? Claro. De glucógeno se transforma después en glucosa, después en creatina y después en ATP, Ujú. para hacerlo más o menos simple, ¿ya? Pero va a depender del proceso de entrenamiento, de la intensidad del entrenamiento, del tipo de entrenamiento, Claro. ¿ya? O sea, son muchos los factores que influyen, Incluso leía que ¿ya? hasta las condiciones medioambientales. Obvio, porque no es lo mismo entrenar en Punta Arenas, la misma prueba que tú haces, que entrenarla acá en la sede o en Claro. Arica. Claro. Acá estamos privilegiados porque tenemos un clima más o menos templado. En Mm. Punta Arenas el viento no te permite prácticamente correr. Muchas veces el viento es tan fuerte que no te permite ni caminar, No. Mm. ¿sí? Me tocó a mí en alguna oportunidad ahí en plena plaza de Punta Arenas ver cómo el viento botaba a la gente, Sí. ¿ah?
Es famosa esa esquina. Sí. Y sí, famosa, ¿verdad? Y bueno, y en Arica las altas temperaturas, la falta de hidratación. Entonces, todos esos factores se tienen que considerar cuando hablábamos al inicio, en las otras clases anteriores, de la planificación. ¿Ah? Cómo entreno, en qué horario, el lugar geográfico, las temperaturas ambiente, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la vestimenta. Sí. Tú has probado distintos tipos de vestimenta, ¿no es cierto? Distintos tipos de zapatillas, distintas superficies de entrenamiento. Y el horario, pues si uno entrena en la mañana, Sí. no es lo mismo que a mediodía, o después de almuerzo, o en la noche. Claro. Todos son factores que inciden en el metabolismo. Inciden en el metabolismo, porque mira, si tú entrenas, por ejemplo, en la mañana temprano, que el horario más adecuado estaría entre las 8 y las 10 y media de la mañana, ese es un horario ideal para entrenar, pero como hay que estudiar, no se puede. Claro. Entonces, porque tienes supuestamente un descanso bien hecho en la noche, has dormido bien, tienes energía acumulada y por lo tanto puedes realizar un buen entrenamiento. Pero si tú entrenas después del almuerzo, tipo 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, si no has almorzado bien o si almorzaste con demasiada comida, no vas a poder entrenar tampoco igual, porque la sangre no va a estar en los músculos, sino va a estar en la región del abdomen, ¿no es cierto?, en el mesenterio que se llama, tratando de asimilar los nutrientes. ¿Ah? El cuerpo actúa en forma autónoma, neurovegetativo el sistema, y se va a las prioridades que es la alimentación. ¿Ah? Entonces restringe el riego sanguíneo a los músculos y hay riesgos de desgarro, riesgos de calambre, de contractura, etcétera. ¿Ya? Entonces estamos claros con el asunto del ATP. ¿Sí? Entonces todos los sistemas de energía trabajan simultáneamente, por eso que se llama continuum energético. No es que yo parto con uno y después me voy al otro y voy por etapas. A medida que va pasando el periodo, el tiempo de esfuerzo, va cambiando el metabolismo, pero todos simultáneamente comienzan al mismo tiempo. En el aporte de energía, eso sí que no lo hacen al mismo tiempo. Exacto. ¿Ya? Entonces, siempre el motor de partida de cualquier actividad física, del punto de vista bioenergético, son los carbohidratos. ¿Ah? La energía disponible en forma más rápida en la célula. Y eso es el ATP, ¿ah? El adenosín trifosfato. ¿Ya? Después, entonces, pasa, en segunda instancia está la glucosa circulante, ¿no es cierto? O con la creatina entre medio, y el glucógeno que está almacenado en los músculos, etcétera. Y hasta que llegamos, dependiendo del tipo de esfuerzo, a las grasas como reserva energética, a un aporte de mayor calidad en cuanto a cantidad, 9 calorías por gramo. Claro. ¿Ya? La contribución entonces de la energía es relativa dependiendo del sistema y de la prueba que estemos haciendo, de la actividad física en particular. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requerimientos de esa actividad física? Por ejemplo, si yo sé que voy a correr 1500 metros planos, ya que es la prueba que tú corres y a veces 5000. Entonces, yo sé que para ponerme en un sistema competitivo tengo que no salir en el último lugar en la primera vuelta. Claro. Tengo que salir un poco rápido para ponerme dentro de un nivel competitivo entre los 5 mejores. Por lo tanto, tengo que salir rápido. ¿De dónde sale el aporte energético de eso? Carbohidratos. Carbohidratos preferentemente. ¿Pero cuánto te va a durar? No más de 45 segundos. Claro. Porque la prueba dura 4 minutos y medio. Entonces, después de eso, el organismo inmediatamente, ¿no es cierto?, empieza, ya echó a andar todos los sistemas, pero empieza a decir, ya, le toca ahora a el otro sistema, ¿no es cierto?, a la grasa insaturada, ¿no es cierto?, a una mezcla, y a la parte aeróbica, en potencia aeróbica, y después ya, si la energía se van acumulando, empieza a recurrir al glucógeno almacenado, ¿no es cierto?, y a las grasitas que puedan encontrarse circulando. Claro. Si es que las consumimos. ¿Ah? ¿Qué tipo de grasa podríamos haber consumido antes de una carrera de ese tipo? En vez de tomarse un café y un té en el desayuno, tomarse un consomé, Claro. por ejemplo. ¿Ah? Comerse un platanito, un consomé y un platanito. ¿Ah? Profe, ¿y las grasas que aportan los frutos secos, por ejemplo las nueces, yo sé que aportan harta grasa? Las grasas que aportan los frutos secos, como por ejemplo las nueces, el maní, las almendras, son muy escasas, lamentablemente. Tienes que comer un volumen muy grande de esos frutos para que tengas un aporte significativo. ¿Ya? O sea, son más eficaces el consumir grasas animales. No.
Lo que pasa es que si yo por ejemplo, voy a hacer una carrera de clasificación en 800 metros, por ejemplo, el sábado en la mañana, ¿ya? Y después tengo que competir en la final a las 6 de la tarde el mismo sábado, me conviene al desayuno de ese sábado, tomarme una tacita de consomé con unos fideitos caballitos de ángel, sin la carne, solo el consomé del pollito, Ah, ya. ¿ya? Y además, también comerme antes o después del calentamiento, yo diría que después del calentamiento, ¿ah? Unas nueces o unas pasitas, preferentemente unas pasas. Pasa. Sí, pasa, porque las nueces tienen una cascarita, ¿cierto? Ujú. Igual que el maní, esa cosita roja, que Sí. fermenta y no es bueno. Hay que comérselo pelada la nuez y el maní también. Lo mismo que la almendra, esa capita café que tienen, no es Sí. buena consumirla ante una competencia. Entonces se ocupa, como para recuperar ciertos niveles básicos de energía, las pasas sin pepa, las de uva sin pepa, esas media transparentes, media amarillitas. Se ocupa bastante eso, bastante, bastante. Ningún fruto que tenga semilla antes de un campeonato, a una prueba, porque la semilla requiere mucho aceleración del metabolismo estomacal, mucha acidez y eso produce fatiga muy temprano. ¿Ah? Ujú. Pero, por ejemplo, se han hecho investigaciones de cómo comen los keniatas y los etíopes, que son los mejores del mundo en estas pruebas generalmente. Y yo conversé con un entrenador y un atleta que fue campeón olímpico el año 1999, que me tocó asistir a los Juegos Olímpicos Universitarios. Fermín Cacho, no sé si lo han escuchado nombrar. Sí, Ganó los, lo he nombrado ganó los hartas veces, profe. 1500. Sí, Mundial ganó los 1500 metros planos del año 92 en Barcelona. Y él nos decía que fueron a África a intentar experimentar situaciones de entrenamiento de los keniatas y de los etíopes y no se la pudieron con la comida. No fueron capaces porque estos gallos comen puro cereal prácticamente y una leche mezclada con sangre de animales, ahí es una extraña costumbre alimenticia y no fueron Claro. capaces. Tuvieron 15 días y partieron de vuelta a España, incluso medio enfermos. Y bueno, y el entrenamiento tampoco lo pudieron resistir porque estos tipos tienen un kilometraje acumulado, producto de su propia crianza, no de atletas. Ellos, por ejemplo, para movilizarse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, generalmente se iban o caminando o trotando, y eran 5 o 10 kilómetros como nada, y lo partían haciendo desde que tenían 5 o 6 años de edad. Entonces, imagínense el kilometraje, contaba el entrenador ahí como anécdota de esto de resistencia, que podían tener más kilometraje que un auto algunos de esos atletas. Sí, ¿Ah? y lo otro, profe, que la otra vez en el mismo documental que una vez nos dijo que viéramos, Sí, po. que El de las Jefe condiciones, Selassie. sí, ahí igual tienen una altura bastante alta respecto al mar. Claro, claro, sí, po. Están sobre los 2000 metros. Claro, Entonces, además generan una mayor producción por necesidad respiratoria, generan una mayor producción de glóbulos rojos. exacto. Y con eso tienen ventaja fisiológica, porque si después bajan a nivel del mar, ellos Tienen, en 5 litros y medio, 6 litros de sangre que tiene el ser humano, deben tener 4,5 litros de esas 6 llenos de glóbulos rojos. Y ujú, el normal de las personas está entre 2,5 y 3. Entonces, claro. hay una ventaja fisiológica ahí en Ese es cuanto a el transporte de que se oxígeno. llama. Eso es como que, se toma en control o no de volumen máximo de oxigenación, algo así, creo. Correcto, correcto. Pero eso, muchos atletas europeos empezaron a alegar en los años 70 de que no era justo competir con la gente que vivía en México o que vivía en África en esa altura. Claro. Pero entonces los africanos decían, ya, pues cambiemos. Ustedes vénganse para acá, a vivir acá, y nosotros nos vamos para allá. Sí, pues sí. Pero con las mismas condiciones. Sí, pues. No, dijeron los europeos, no. Aquí vamos a mejorar los sistemas. Bueno, y mejoraron en todo caso los finlandeses. Ujú. Hicieron experimentación con laboratorio y ponían a oxigenar artificialmente la sangre en unas máquinas especiales, después se inyectaban esa sangre, bueno, ahí después se consideró Arreglo. doping. Hicieron arreglines. Lasse Viren, un gran fondista finlandés, usó eso como parte de su entrenamiento y en esa época no fue doping y él fue campeón olímpico, gracias a esos Ya. sistemas. O sea, de alguna forma artificial igualó el entrenamiento a la altura, Ujú. ¿ya? En Chile también se hizo un experimento de eso, de los sistemas bioenergéticos, cómo mejorar los rendimientos,
Y la gente, yo trabajé 10 años ahí les contaba yo a ustedes en San Carlos de Apoquindo con unos rusos que estuvieron, Sí. estuve como invitado ahí, gracias a ellos aprendí mucho, mucho. Y ellos entrenaban algunas veces ahí en San Carlos de Apoquindo y se iban a dormir a Farillones, que es una altura mayor, pues, especialmente en el periodo de verano. Entonces, al descansar y recuperarse, igual necesitaban sintetizar mayor cantidad de glóbulos rojos, pero lo hacían descansando, no entrenando en altura. Entrenaban en la cota 1000 más o menos de estar San Carlos de Apoquindo, por ahí, 800, 1000 sobre el nivel del mar. Y bueno, y Farellón está bastante más alto. Entonces, hubo una ganancia, se mejoraron hartas marcas, pero lamentablemente después no se continuó con eso. ¿Ya? Bueno, el sistema bioenergético, todos actúan en forma continua y simultánea, pero el aporte de la energía se va dando de acuerdo al nivel de la exigencia y el tiempo de duración de esa exigencia o actividad física. Entonces, 3 sistemas de energía que podrían ser, dependiendo de la persona y de todo lo que rodea, que yo le llamo entrenamiento invisible, que es el sistema de vida que tiene esa persona, en la alimentación, el traslado, los sueños, la comida, todas las cosas. Hay 3 sistemas de energía y van a ser probablemente limitantes para el mejor funcionamiento del sistema energético. ¿Ya? Está el sistema del ATP-CP, después que está con el sistema de inicio que es del glucógeno almacenado, ¿no es cierto? Que es capaz de funcionar sin oxígeno, que es el que ocupa el corredor de 100 metros, por ejemplo, en los primeros 6 segundos de carrera, ¿ya? Y está limitado por la disponibilidad que tenga de fosfocreatina, ¿no es cierto? Para poder ser explosivo. Es como el motor de partida, ¿no es cierto? Se gasta mucho en la aceleración, ¿ya? Entonces, bueno, esto tiene que ver con el sistema anaeróbico, aláctico. Y principal componente, ustedes ven ahí, la creatina. ¿Ya? Por eso es que después del calentamiento, algunos atletas comen estos frutos secos que decía Sebastián, que principalmente son pasas. ¿Ya? Después viene el segundo sistema de bioenergía, que es el sistema del lactato, que también funciona sin oxígeno, pero que reduce la capacidad de respuesta, porque se produce un agotamiento más rápido, porque hay menos oxígeno, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la acumulación de ciertos iones y produce mucha acidez, que el lactato limita, al final, produce una contractura involuntaria como reflejo, porque el cuerpo se fatiga rápido, entonces el cuerpo se tiende a defender y moviliza y contractura el músculo, y si no se para, se pueden desgarrar. ¿Ya? ¿Ustedes lo han vivido eso? Conmigo lo han vivido. Profe, la Dígame. suplementación de creatina ayuda como a retardar un poco la sensación de fatiga del músculo. No. La suplementación de creatina conserva los niveles iniciales para el motor de partida solamente. ¿Ya? Ya, como lo que sería como más la explosividad del Claro, proceso. mira, para dejarlo más o menos claro, piensa siempre que la creatina y el primer nivel de sistema energético aportan no más allá de hasta 1 minuto y medio máximo. Cuando las intensidades son altas, generalmente no pasa más allá de entre los 45 segundos y el minuto y medio como máximo, pero eso en contadas personas. La común de la gente dura hasta los 45 segundos nomás, después ya empieza en una condición mixta de trabajo, una persona común y corriente, no tiene esa capacidad de soportar y alargar ese periodo. ¿Ya? Pero ustedes sí, ustedes podrían. De hecho, ustedes son capaces de mantener en 10 repeticiones más o menos el mismo ritmo. En repeticiones de 200, de 500. Si ustedes se acuerdan, alguna vez hicimos 15 veces 200, ¿se acuerdan? Sí, varias veces. Ya, pues. Sí. Pero lo hacíamos en 3 series de 5, ¿se acuerdan? Sí. Y en alguna oportunidad lo hicimos los 15 seguidos. Ahí hay gran diferencia del aporte energético. Un trabajo estaba pensado en la velocidad promedio, que era el de 3 series de 5. Y el otro estaba en la capacidad de tolerancia al lactato, cuando hacíamos los 15 seguidos. Entonces, los objetivos eran distintos. Usábamos la misma distancia, pero al cambiar el orden y las pausas, cambiábamos el objetivo para el efecto residual que tiene en el organismo. ¿Ya?
El tercer sistema es el sistema aeróbico, que utiliza todos los depósitos que tengamos almacenados y especialmente las grasas. Gracias. ¿Ya? Que la única forma de poder transformar las grasas a un componente bioenergético es incorporándole oxígeno. Mire, voy a ser súper arcaico en el ejemplo, pero súper claro. La grasa es la leña que tenemos en la chimenea. La leña no se puede quemar si no hay oxígeno, ¿no es cierto? Porque no se prende la llama. Por lo tanto, si tenemos esta grasita circulante, no la grasa estructural, no la grasa que nos agarramos en la guatita o en el pellejito que tenemos en la mano, la grasa circulante, que tiene una alta densidad a veces, ¿ya? Entonces, si no tenemos oxígeno adecuado en un volumen de un 75% en la sangre más o menos, ese combustible que es la grasa jamás lo vamos a ocupar y pasa a ser siempre reserva y se transforma en grasa estructural, ¿ya? Sí. Lo cual no nos conviene. ¿Ya? Aquí tenemos en esta diapositiva un gráfico un poquito más explícito, que es de lo mismo que estábamos hablando, la introducción de los 3 sistemas de energía durante las carreras. ¿Se fijan? El ATP-CP en los 100 metros, ¿ya? Claro. Que hablábamos de la explosividad, ¿no es cierto? En los 200 ya se prolonga un poquito más, ¿no es cierto? La curva de gasto, ¿se fijan? Ahí hay el gráfico, ¿no es cierto? ATP-CP también, pero ya con una exigencia un poquito mayor para sostener la glicólisis, ¿ya? Esto es anaeróbico, recuerden, anaeróbico. Alta intensidad, corta duración. ¿Ya? Sin presencia, hay un déficit de oxígeno de un 75%, al revés que la capacidad aeróbica, que es un volumen de oxígeno de un 75%. ¿Ya? Aproximadamente. Puede ser un poco más, incluso 80, 85. Para estos tipos que están bajando de las 2 horas, un tipo bajó de las 2 horas en los 42 kilómetros, porque Sí. no se lo dieron como válido, sí. Sí. ¿Ya? No se lo dieron como válido, sí. Bueno, ¿qué pasó? Ahí. Era porque corrió con liebres, porque lo acompañaron cada ciertos tramos distintos corredores. Eran como 5 que lo llevan. Sí, no recuerdo bien, pero no se lo dieron como válido. Quedó como registro nomás, pero no como récord del mundo. Si lo hace una competencia oficial, va a quedar como récord del mundo. Claro. Bueno, y después viene el trabajo aeróbico, el sistema de la glicólisis y transformación de la grasa como combustible para aportar energía. Entonces, si programamos bien una alimentación, tenemos que consumir grasita. Aquí sale un gráfico más explícito sobre los 1500 metros planos que ustedes han experimentado cada uno. El Cevita ahí bajó la primera vez de 4:20, quedó A. Ahora hay que correr bajo los 2 minutos, pues, Cevita. Claro. Hay que Cuando sacarse. volvemos con todo. Sí, pues, ahora con estos conocimientos, perdonen que se los pregunte, no los quiero presionar ni que me contesten porque soy yo, sino que me contesten la verdad. Con estos conocimientos que están adquiriendo y todo, ¿van entendiendo mejor las situaciones? Sí. ¿Y cómo se toma? ¿Cómo? Dígame, Miguel, dígame. No, que uno se programa mejor también, más consciente de lo que hace, sobre todo lo que es la parte de alimentación y descanso, que al final es casi primordial, pues el entrenamiento podemos cumplir las 5 días, pero no necesariamente va a funcionar. Claro, correcto. Claro, No porque entrene mucho, si la calidad de todo el proceso, incluido el descanso, la alimentación y todo lo demás, no está acorde a los objetivos y a las metas planteadas, no sacamos nada con entrenar tanto. Mira, ayer tuve una charla con Jorge Grosser, un súper atleta que tuvo Chile, entrenador capísimo además, un gallo, una experiencia enorme, ha ido prácticamente a todos los Juegos Olímpicos observando y en algún momento compitiendo. Y decía, mira, cuando fuimos, porque él estuvo en Alemania, becado para los Juegos Olímpicos del año 68, y decía, los alemanes no entrenan mucho más que nosotros, entrenan igual, incluso menos, pero entrenan con mucha calidad. ¿Me entienden? Claro. Con mucha calidad de entrenamiento. Y compiten mucho más veces que acá en Chile. Compiten mucho más veces que acá en Chile. Allá, por ejemplo, durante 9 semanas se compite sábado, domingo y miércoles. Así que imagínense. O sea, podía en un periodo de competencia hacer 50 carreras de 1500, me decía. Imagínense. No en todas batía récord, pero competir a ese nivel
tantas veces, el fondo de la competencia se transforma en un entrenamiento también. Sí, exacto. Claro, se ¿Ah? acostumbran a trabajar en alta intensidad. Claro, y la mentalidad, pues cómo cambia la Claro, mentalidad. es súper Uh, distinto. Súper distinto. Sí. Porque Por uno eso es que, Además deben entrenar en grupos de varios donde sí o sí tienen que destacar para llegar a claro, competir, entonces entre ellos claro. se motivan. Andan todos más o menos en el mismo rendimiento y el que pestañea pierde no hay, pues. ¿Ah? Claro. Bueno, la glucólisis anaeróbica y aeróbica viene después de la transformación de los alimentos, del glucógeno va pasando en distintos estados, ¿cierto? Piruvato y va llegando hasta la fase final, que es el residuo del lactato, producto de un metabolismo catabólico, como decía Miguel. ¿Ah? Sebastián, el catabólico es el producto del residuo del cansancio. ¿Ya? Catabólico, cuando bajan los niveles energéticos, producto del cansancio, producto del entrenamiento o del esfuerzo físico que tú hagas en cualquier actividad, ¿ya? Sobre todo si es prolongada. Y el anabólico es el proceso que tiene el organismo a través de su metabolismo de recuperación después de un entrenamiento o de una actividad muy intensa. Generalmente puede demorar, dependiendo del tipo de actividad, un mínimo de 8 horas. ¿Ah? Eso sería como el sueño, la hora de sueño Puede ser, ideal. claro, pero si el entrenamiento ha sido muy intenso, puede durar hasta 72 horas de recuperación. Por ejemplo, si entrenamos un ciclo de entrenamiento de 15 veces 200 en 3 series de 5, corriendo en 25 los 200, que tú lo has hecho alguna vez cercano a ese tiempo, tú necesitas, si lo haces el día lunes, la próxima vez que lo pudieras hacer, tendría que ser un día de diferencia después, no, sino que el lunes tiene que ser el Tercer día. miércoles o el jueves. Idealmente, podría ser el jueves más que el miércoles, Claro. Por la ¿ya? intensidad combinada con Por el la volumen, además intensidad, de. más que por el volumen, por la intensidad del trabajo, Claro. ¿ya? Y qué bueno que hablemos de esto porque ustedes además lo han vivido. Ujú. Sí. ¿Ah? Entonces, están viendo un cuadro comparativo con todo lo que ustedes han vivido, entonces es mucho mejor porque lo entienden de una forma mucho más adecuada. Bueno, de los ciclos anaeróbicos, de los circuitos que hacemos, se desprende muy fácilmente agua. Entonces, mucha gente equivocadamente dice, oh, estuvo bueno hoy día el entrenamiento, yo creo que Piensa bajé unos dos. que Creen que eso es bajaron de peso. más productivo. Claro, creen que bajaron de peso. No, yo creo que estoy adelgazando porque he transpirado harto. Lo único que han hecho es perder líquido, pero no han Claro, quemado las sales. grasas. Claro, no han quemado las grasas. La intensidad alta provoca acumulación de agua, ¿no es cierto? Y eliminación de algunos gases y acidez, pero no queman necesariamente mucho la grasa en realidad. El trabajo aeróbico de baja intensidad, pero de larga duración, cuando hacemos 10 vueltas al circuito de cross allá, ¿ah? Alcanzamos a hacer las 10 vueltas, ¿no? Sí, Sí, sí. Alcanzamos. O sea, hicimos Sí, 20 kilómetros. en un básico hicimos como 12. Mira, nos ¿viste? demorábamos como 3 horas. Eh. Nunca tanto. No, Nunca tanto. pero por ahí. Sí, 1 hora y cuarto más o menos se demoraban. Mm, Poco más. Mm. Ya, claro, pero eran capaces de hacerlo. Entonces la sí. gente, por ignorancia, incluso uno como atleta, cuando no conoce este sistema que le estoy explicando yo, dice ignorantemente, sin querer, ¿no es cierto? Ah, en tu buen entrenamiento transpiré harto. Sí, puede haber estado buen entrenamiento, pero no porque transpiró, sino por otros factores. Ujú. ¿Ah? ¿Es bueno transpirar? Sí, es bueno transpirar, pero uno va a transpirar por distintas formas de entrenamiento. ¿Ah? No necesariamente un entrenamiento transpirado quemó grasa, que eso es el común de la gente cree eso. No es así. ¿Ah? Ujú. Y ahí tenemos la producción aeróbica del ATP cuando se regenera la molécula de ATP, ¿no es cierto? Producto de la transformación de la grasa y el aporte energético, ¿no es cierto?, hacia el organismo. Todo esto a través de un ciclo que es muy conocido, que se llama ciclo de... De Krebs. Ah, y Sebastián parece que no investigó, ¿ah? Lo pillé. Había que hacer tarea, pues, Evita. La verdad no mucho, profe, que justo estábamos en una clase antes. Ya, pero yo se lo di con tiempo, por ratón. No hay que ser ratón, ¿ya?
la explicación agrada la falta. A eso me cae a mí también, ¿ah? Si tarea que no se cumple es deuda que hay que pagar después, en la pista se paga todo aquí. En la pista se paga todo. Nadie se Bueno, salva. si ahí nadie se salva, aquí siempre le cae el machete. ¿Ah? Los niveles de lactato en la sangre, dependiendo de los niveles, imposibilitan algunas actividades, algunos ejercicios. ¿Ah? A partir de 9 milimoles por litro hacia arriba, ya el lactato empieza a trancar la pelota, dijéramos en la jerga futbolística, empieza a producir dificultades de adaptación fisiológica, ¿ya? Por lo tanto, es importante, si fuéramos nosotros capaces de tener un medidor de lactato en los entrenamientos, son unas cintas especiales, uno saca un poquito de sangre en la orejita o en un dedo, se pincha y se mide el nivel de lactato en sangre. Entonces, cuando el nivel de lactato está sobre ciertos niveles, uno tiene que parar ese entrenamiento, porque si no se pierde el objetivo del entrenamiento. Por eso que a niveles mundiales, lo que ustedes ven, gente que hace unas tremendas marcas, tienen el laboratorio al lado de la pista. Al lado de la pista. Entonces, cuando el tipo se pasa de revolución y pasa las concentraciones de lactato más allá de lo necesario, ¡pum!, se suspende el entrenamiento. Y se hace otro tipo de entrenamiento. Se hace un regenerativo, se toma un alimento especial, etcétera, etcétera, etcétera. Es un conejillo de India, un atleta olímpico, ¿ah? Claro. Es un conejillo de India. Yo le he mostrado varios videos, ¿ustedes se acuerdan? Como te decía, tiene un tremendo equipo detrás acompañando a un solo atleta. Claro, claro. Mira, los que mostraban de Rudicha, una vez te lo mostré a ti, ¿te acuerdas, Rudicha, Sebastián? Al Sí, keniata que tiene el récord del mundo en 800 metros planos. en 800. Claro, ahí muestran lo que quieren mostrar nomás, pues. Muestran al curita en el colegio, con la pista de tierra, ahí para ponerle un poquito más de color, pero detrásito de ellos hay un tremendo. La marca que auspicia a Rudicha, que es la Adidas, tiene un laboratorio que lo acompaña para todos lados al hombre, pues. Tiene un nutricionista especial, no come puro cereal con leche con sangre, pues. ¿Ah? ¿Ah? No come puro porotito como los chilenos. Hay un laboratorio, igual que Usain Bolt, hay un laboratorio que paga la Puma para ir controlando que no se les pase la ayuda ergogénica porque se pueden considerar doping. Claro. Entonces, no es tan así artesanal como se piensa o como lo muestran. Hay detrás está la ciencia, ¿ya? El lactato que se forma en las fibras musculares, ya sea las blancas o las rojas, del tipo 2B o del tipo 1, o del tipo adyacente, que son las sinergistas, este lactato, recuerden que si no es bien considerado sus niveles, oxida tanto las mitocondrias que provoca acumulación de agua, pero también provoca fatiga. Acuérdense de eso. Por eso es que es importante controlar las pausas y el tipo de pausas, regenerativas activas preferentemente. Regenerativas activas. Activas con elongación, con movilidad articular, con caminata, con trote suave, de manera que el lactato vaya desplazándose y se vaya eliminando, ¿ya? O que se vayan generando trabajos enzimáticos, ¿ya? Con hormonas y enzimas, vitaminas, etcétera, que también favorecen el metabolismo para reciclarlo, que eso ya lo hacen atletas que son de un nivel mucho más elevado, ¿ya? En el Farlek se produce mucha acumulación de lactato porque es un trabajo mixto, pero también es un muy buen sistema, igual que el cross country, para producir mejor adaptación a la tolerancia al lactato, ¿ya? Porque no logra producirse la fatiga localizada, sino que se produce una fatiga generalizada, producto de los cambios de superficie. Igual son más cortos de intensidad, ¿no? Correcto, correcto. Acuérdense que era 3-2-1, ¿se acuerdan? Claro, sí. 3 minutos a un cuarto, 2 minutos a medio esfuerzo, 1 minuto a 3/4. Y después volvíamos de nuevo a repetir el ciclo. El ciclo. ¿No es cierto? Bueno, pero en esos minutos que está fuera, el 3 minutos y el 2 minutos son procesos adaptativos que van regenerando y van desplazando y van conduciendo al lactato a una reciclaje, si es posible. ¿Ah? Si es posible. ¿Se va entendiendo el tema en general? Sí, sí, harto, profe. Ya. ¿Cuáles son las fuentes de combustible entonces? ¿Se acuerdan o no?
Carbohidratos, grasa. Carbohidratos, las grasas. Pero la grasa así, la grasa nomás, o tienen apellido esa grasa. Sí, tienen apellido. ¿Ah? La... ¿Cómo era? ¿Saturada o insaturada? ¿Saturada? No, pues No, pues la segurita. insaturada. No, porque si no, no están a disposición para ser Claro. utilizadas, pues el proceso sería muy largo. ¿Ah? Por ejemplo, una grasa saturada es un choripán. Entonces se demora mucho en la guatita eso. Pero el aceite de oliva, el caldito del pollo, pasa rápidamente al torrente sanguíneo porque ya viene medio disuelto. Sobre todo si está con temperatura. ¿Te fijas? ¿Ah? O el omega 3 que viene en las carnes del pescado principalmente. ¿Eh? Omega 5, etcétera. Entonces, si los vamos a lo que es en nombre alimenticios, pero tenemos carbohidratos que son saturados, o sea, perdón, carbohidratos que son complejos, carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Por poner un ejemplo, carbohidrato simple, el agua con azúcar. Carbohidrato complejo, el plátano. ¿Ya? Las masas, los cereales, carbohidrato complejo. Entonces, uno, de acuerdo a su estructura molecular, se demoran un poquito más que el otro en aportar la energía. Pero los dos son de energía rápida. ¿Me entienden? Ujú. Ya. Después vienen las grasas, que son las insaturadas preferentemente las que se ocupan, ¿no es cierto? Como ya nombramos, por ejemplo, el aceite de oliva, la grasa que está en el maní, en la almendra, ¿no es cierto? En las nueces. ¿Eh? Y después vienen ya las proteínas, que ojalá nunca se ocupen las proteínas como fuente de energía, porque transformar una proteína que debiera ser estructura en el cuerpo en energía significa perder masa muscular en un entrenamiento, ¿ya? Y por lo tanto pierde fuerza. Ujú. Y hay un riesgo también de debilidad y lesión. Entonces, las proteínas, ojalá nunca llegar, ahí se produce una desnutrición, una anorexia, nunca llegar a Eso, ocuparlas como fuente de energía. eso es lo que se llama como catabolizar. Catabolizar, correcto. Eso es un proceso dañino. Por eso que Claro. a mí me preocupa mucho la gente que es vegetariana y que entrena en un alto nivel. ¿Ah? Me preocupa mucho Claro que se porque produzca un Ujú. déficit. se puede producir una alteración que va en contra de la salud del deportista. ¿Ya? Un deportista que quiere tener rendimiento no puede dejar de comer proteínas. ¿Ya? Y eso las tiene que Claro. buscar de la mejor calidad posible, obviamente, pero no puede dejar de comer proteínas. Entonces, para suplir las proteínas animales están las proteínas vegetales, ¿ah? La soya, por ejemplo, y cosas así. Pero el volumen, por dar un ejemplo, que tiene que comer de soya comparativamente a un bistec, son como 3 platos de soya con respecto a un bistec. Entonces, ¿qué es lo Ya. que hace, qué es lo que hace la gente? Se come una presa de carne, ya sea pescado, pollo o carne roja de chancho o de vacuno, ¿ya? Fíjense que las mejores carnes, si es que se va a comer carne, para los deportistas es la carne caballo, ¿ya? No la de cerdo, ni la de vacuno, ni la de cordero, Mm. sino que la de caballo. ¿Menos grasa? Tiene menos grasa, claro. Gracias. Tiene mejor calidad proteica y se transforma más rápidamente en los procesos enzimáticos. Se ha comprobado eso. Por eso que generalmente en los hospitales la sapita de posta que le dan es de caballo. Es más barata también. Y el caballo Sí. come un solo tipo de pasto generalmente. ¿Ah? El caballo es como Sí. selectivo. Así que bueno, hay que considerarlo eso. ¿Ah? Entonces, todo lo que significa un proceso de entrenamiento y la bioenergía, para entender todos los procesos y los resultados que podamos adquirir después, está de la mano, ¿no es cierto?, con los sistemas de entrenamiento, ¿no es cierto? Con las Ujú. repeticiones, con las pesas, con los kilometrajes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va de la mano. Si se descuida cualquiera de los dos, se da más énfasis a una cosa que a la otra, el sistema no funciona. ¿Ah? Entonces, el Ujú. entrenamiento apunta a que la dinámica del lactato se produzca lo más tarde posible, no a temprano momento de esfuerzo, sino que lo más atrasito dentro del entrenamiento. Y no muchas veces en la semana porque el cuerpo no logra recuperarse. Ya no más de 1 o 2 veces con un distanciamiento de unas 72 horas, idealmente mínimo 48.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca el entrenamiento? Tratar de buscar el reciclaje del lactato, ¿ah? Que eso sería lo ideal, ¿ya? Tratar de buscar el reciclaje, que muchos atletas de alto nivel olímpico lo logran, ¿ah? Ujú. Muchos, pero se requiere entrenamiento de 6 días a la semana mínimo para poder lograr eso, no en Chile, lamentablemente, incluso los niveles de universidad, ustedes no, hay muchas cosas que hacer, entonces es difícil llegar a eso, Ujú. ¿ya? Claro. Es muy difícil, pero bueno, hay que intentarlo, Claro. hay que intentarlo. ¿Qué es lo que han entendido de este proceso, de lo que estamos hablando acá? ¿Qué es lo que han entendido? ¿O qué es lo que no han entendido? ¿Cuáles son las consultas que pueden haber ahora? Mm, no, en general se entiende harto la importancia que tiene la alimentación, que porque usted siempre lo menciona harto, sobre todo para poder desarrollar un buen entrenamiento más que nada. Porque si no, ¿cómo se llama esto? Mal alimentados no vamos a poder entrenar bien y después no vamos a tener los resultados que queremos. Correcto. O sea, la expectativa que uno se fije no van a poder ser cumplidas si no Claro, están todos los factores sumados. claro, No podemos restarnos en factores que influyen sobre el rendimiento. claro. Y aquí yo quiero tocar un punto que ustedes ya lo han tocado, yo siempre lo agradezco, porque ustedes se han transformado en personas íconos para muchos, aunque ustedes no lo crean. Miren, yo estoy mucho tiempo metido en el gimnasio, ¿no es cierto? Sí. Sí, paso harto rato en el gimnasio, conversando ahí, qué sé yo, vendiendo la pomada, como quien dice. Y muchos Captando nuevos jóvenes, prospectos. claro, por supuesto, siempre buscando los talentos. Muchos jóvenes se miran en ustedes o en los jóvenes que están haciendo fútbol con el profesor Martín, o los jóvenes que están haciendo rugby con el profesor Miguel, ¿cierto? Manuel, perdón, con el profesor Manuel, y dicen, ah, yo también quiero ser así. Oye, ¿has visto cómo entrenan los de atletismo? Yo he escuchado eso. Los compadres no se cansan con ni una cosa, igual que los de fútbol. Le sacan la muela a los de fútbol. Los de fútbol están entrando muy bien este último Sí, tiempo. Muy, sí. muy bien. Igual que los del profesor Manuel, incluso los niños del gimnasio van a lamparear a la españolita que hay ahí, pues. ¿Ah? Que es bien bonita, además. Ellos van a mirar a la niña y aprovechan de ver el entrenamiento. Y me preguntan a mí en el gimnasio, oiga, profe, ¿por qué el tackle así? ¿Por qué acá? Bla, bla, bla. Como yo jugué rugby un tiempo, le explico y en qué consiste. Oiga, profe, ¿y pueden taclear a la niña? No, por dije yo, no, pues tocata nomás. Tocata y despedida. No se puede taclear porque le entrarían a lesionar. Pero se puede practicar y bueno, ahí conversamos harto. Y ellos ven en ustedes, oiga, profe, me decía varios niños que están sobre todo con sobrepeso, algunos que 135 kilos o más. Ujú. Yo tuve un alumno de 187 kilos el año pasado Chuta. y varios de 130. No, sí. Profe, ¿y se puede hacer? Bueno, le dije, mira, esos alumnos que están ahí, de rugby, fútbol y atletismo, porque no los nombro primero a usted para que no digan que soy barrista, barrero, hacen lo mismo que usted y les va mejor que usted en las notas, pues, viejo. Hacen incluso más que usted, porque ellos entrenan y ustedes no entrenan. Usted ahora está viendo el gimnasio. Sí, profe, yo quiero llegar ahí, pues. Inténtelo. Con puro hablar no hace nada, güey. Así que vamos poniendo las zapatillas, vamos a la elíptica, vámonos a las bicicletas, pero hacer más que conversar. ¿Ah? ¿Cierto? Con hecho, cuando venga Jesucristo a la tierra, le voy a preguntar, ¿qué es lo que hizo usted? No lo que pensó. ¿Ah? A ver, cabrito, ¿en qué se gastó? ¿En qué se gastó? ¿Qué es lo que invirtió usted? ¿Qué es lo que aportó a la sociedad, a su propia vida, a su familia, etcétera? Le voy a decir, ¿qué es lo que hizo? No, ¿qué es lo que Claro. pensó y nunca lo hizo? Entonces se ríen los chiquillos conmigo. Ah, no, porque usted es muy chacal. Digo, no, le digo yo, mira, ser exigente no significa que yo no sea cariñoso, Claro. pero yo no te voy a regalar nada. Tienes que ganártelo. El regalo, bueno, sí le he regalado a ustedes, pero ¿por qué le he regalado? Porque yo he visto el sacrificio de ustedes. Por eso le he regalado cosas. Porque Ujú. yo también fui joven igual que usted y quizás tuve a lo mejor hasta más necesidad y carencia que usted. En la época que yo estudié fue complejo. Tuve la Sí. suerte de estudiar con becas deportivas y yo le he contado a usted. Sí, varias veces. Así que bueno, si Dios me dio una oportunidad, yo devuelvo la mano. Y Ujú. sobre todo a las personas que se lo merecen, como son el caso de usted y otros más que han estado ahí metidos
el Morcho, ¿se acuerdan del Morcho? El Gino Morcho, Sí, y pues, corrió sí. con Cross después no, Country con nosotros después una no fue vez. más. Sí. No, pero no importa, el Gino tuvo alguna dificultad en su vida y tuvo que centrarse porque fue papá, Sí, el otro Mm, día le di unas fotos. claro. Bueno, ahí al Gino yo lo ayudé con unas cositas y bueno, el Gino a mí me respondió y yo no le voy a cobrar ni una cosa más. Si él vuelve, vuelve. Si no vuelve, no vuelve, yo no lo voy a criticar. ujú. En su momento el hombre respondió, se la Claro. jugó y ahora tiene que responder a su hijo. Ujú. Claro, Así, si puede, sus siempre va a ser prioridades. bienvenido. Siempre va a ser bienvenido. La vida es así, po. E idealmente, ojalá tuviéramos el tiempo para hacer lo que nos gusta y trabajar en lo que nos gusta. Bueno, yo trabajo en lo que me gusta, pero de otra forma, bueno, hay que apoyarse, Sí. no separarnos, no separarnos. Entonces, bueno, es importante que hemos entendido bien esta parte, estos conceptos, y la semana que viene, o sea, perdón, el jueves, Pues. el jueves, tenemos la parte biomecánica, Ujú. el entender el proceso de la técnica de carrera en este caso, ¿cierto? Los movimientos, el fortalecimiento de los grupos débiles para poder compensar y no caer en desbalance Ujú. muscular. Siempre la compensación tiene que estar presente, ¿ya? El lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, adelante, atrás, siempre el equilibrio dentro del desarrollo armónico del cuerpo, ¿cierto? Porque con eso nos evitamos riesgos de lesiones y porque nos vamos a ver más encachaditos. ¿Ah? Así que los buenos abdominales, ¿ah? Los buenos Sí. abdominales, le hacen el quito a los abdominales y yo cachado. ¿Ah? Sí, recuerden que hay que hacer 240 diarios, viejos. Sí. Yo estoy haciendo 240 diarios, así que cuando llegue allá le va a ser un desafío. Si le gano a alguno de ustedes dos, me tienen que invitar a comer. Se Le sale raja con más un barato. asadito. No, claro, le sale más barato comprarme un terno. Ya, pues, muchachos, Ya, me profe. alegro de haber compartido. Aunque seamos pocos, somos los que estamos, somos los que Estamos. estamos, estamos los que somos, Ujú. y nos vemos el jueves. Ya, profe. Yo también los Ya. invité, por si es que les llega el correo, porque los puse en un correo, Ujú. a mis charlas de acondicionamiento físico, Sí, sí, la vi, la revisé. ¿ya? Que son los días martes y jueves de 11:30 a 12:30 Ujú. y los días viernes de 5:30 a 6:30. Ya. Están todos invitados, ya les mandé la invitación. Ujú. Son estas invitaciones recurrentes, así que son automáticas. Sí. Porque si se pueden meter, nunca está de más. Ujú. Claro. Y sería bueno porque ustedes con su experiencia van a poder colaborar con los jóvenes nuevos que están ingresando. Así que les Ya. pido que si pueden entrar, Ya, profe. se metan ahí. ¿Ah? Ya. Ok. Bueno, Sí. Cuídense mucho, pónganle empeño a todas las asignaturas que hay que sacar el semestre Ujú. con buenas notas. Recuerden que el mínimo no es 55 para nosotros. ¿Cuánto es? 70. 10, 10, 75, 10 puntos más mínimo, o sea, 65 como malo, ¿ah? 65. Claro. Yo apunto al 85, acuérdense. El 85 ya es un buen gallo, un buen nivel. Claro. 65 es, pienso, mire, llévenlo de 1 a 7, un 65. Es ordinario. Un 4 y tanto nomás, pues viejo. ¿Ah? Sí. ¿Sí o no? Sí. Así es. Ah. Piensen ustedes lo siguiente, y siempre les digo lo mismo, el mismo ejemplo. Si van a llevar alguna vez a su hijo o ustedes mismos a un doctor, ¿lo van a llevar al doctor del 65 o al del 85? Sobre todo ahora con la pandemia. Al Del del 85. El 85, pues 85. ya, pues. Entonces, cuando yo los contrate a ustedes, ¿no es cierto?, en una empresa que va a formar más adelante, si no tienen 85, no los contrato. ¿Ah? Vamos a ponerle todo Sí, entonces a Sí. al ponerle pensamiento. todo. Sacarse buenas notas es lo más importante ahora. Si hay tiempo, organizarse, ¿no es cierto? Ya conocieron lo que es una organización, vieron lo que es una Ujú. planificación en la primera clase, conocen todo eso, revisen esas cosas. En internet se encuentra mucha información, quizás mejor que la que yo les di, y entonces siempre tirando para arriba. Nunca rendirse y nunca mirando para Ujú. abajo. La vista, me decía mi Claro. abuelita, usted cuando elija una polola, tiene que mirar para el frente y para arriba. No mire, no agache la cabeza. Si agacha la cabeza, esa polola no le sirve. Yo decía, abuelita, pero si es bajita. No, 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 es calidad lo que estoy hablando yo. Claro. En cuanto a calidad humana me refiero. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, sí, tenemos que tener calidad para todo. Un abrazo grande, Ujú. muchachos. Nos vemos Un el abrazo jueves. igualmente, profe. Que esté Cuídense bien, profe. mucho. Saludos a Que la esté súper. familia.
Gracias. Chao, Que esté cuídese. bien, profe. Chao, chao.